Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Construcción Podcast. El día de hoy nos acompaña Sebastián Ortiz. Sebas, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? ¿Está bien? Súper, súper bien. Qué Muy bueno. contento de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias a vos por invitarme. Contanos primeramente, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Bueno, yo soy Sebastián, bueno, hago un montón de varas, aunque no parezca. Claro que parece. Bueno, soy estudiante del TEC, bueno, por el momento estoy en enseñanza de la matemática o entornos tecnológicos. Puta. Es un nombre todo largo. Y también bueno, mi plan también es en el momento concluir también ingeniería en producción industrial. Ya estoy trabajando en eso. Eso académicamente. También, bueno, hago un montón de varas por fuera. Estoy en varios proyectos dentro del TEC. Y también, pues, he estado ya de un tiempo para acá, pues, involucrado de cierta forma en la catequesis parroquial acá de la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago. Wow, bastante cerca de la religión. ¿Cómo es la Sí, religión actualmente? ¿Cómo se vive esa etapa? uf, ok. Es un poco complicado, debo admitirlo, porque sí, digamos, vos digamos, es obvio que ya la sociedad actual no está como afín a lo que la iglesia propone, ¿verdad? Y me parece que eso está obvio, como pensar que vos vas a plasmar tu espiritualidad en ideas que hicieron hace montones de años, ¿verdad? Entonces, esa visión de la realidad de ese momento no es la misma visión de la realidad hoy en día. Entonces, uno acoplarse a ello generalmente tiende a dar problemas. De hecho, si vos ves un porcentaje comparado con la cantidad de personas jóvenes que están cercanas a la iglesia, bueno, pues vas a ver que es totalmente la minoría, ¿verdad? Entonces sí ha sido un reto, ¿verdad? Hasta cierto punto pienso que es algo como muy personal mío, como que no lo comparto, pero no por miedo o por querer ocultarlo, simplemente porque prefiero mantenerlo como un perfil más personal, ¿verdad? Y hasta me hace sentir hasta más cómodo con mi forma de ser, ¿verdad? Porque hasta eso, ¿verdad? Soy así como un poquitito explosivo en un montón de cosas, entonces tal vez para algunos sea como, wow, usted, pero sí, desde el 2019 en realidad. Wow, no, no, increíble, esa parte porque realmente creo que son como esos cambios que estamos viviendo de cierta manera porque la espiritualidad es un tema muy complejo y creo que actualmente se han construido muchos tipos de vivencias de la espiritualidad, ¿verdad? De qué manera las personas como tal convivimos y realizamos lo que es nuestra propia introspección hacia los seres vivientes que somos y cómo dirigimos lo que nuestro corazón y mente piensa. Y yéndonos como por esta línea, vos actualmente, ¿cómo definirías tu espiritualidad o en qué crees actualmente? Sí, es difícil, es difícil. O sea, es una pregunta, para hacer la primera pregunta, me parece que caló. No, no, verás que definitivamente lo que decís está exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí considero como que quizá mi conexión o más bien mi espiritualidad no es como la promedio, eso sí lo tengo muy claro, ni tampoco es como una espiritualidad basada en pies y cabeza en lo que la iglesia propone, ¿verdad? Hay cosas de la iglesia, pues obviamente que sí estoy de acuerdo, hay otras cosas que quizás no, y hay otras cosas de las que sí yo soy consciente como que irán cambiando. Creo que mi espiritualidad es muy basada en la esperanza, creo que eso es como lo principal. Creo que la baso en un tema de lo que me hace sentir a mí y cómo me siento yo con ello y cómo eso me ayuda a afrontar la vida, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes formas de afrontar la vida. Vos lo haces de una manera, mis amigos lo hacen de una forma, tus amigos de otra, nuestros papás, nuestros familiares lo hacen de una manera, ¿verdad? Todos afrontamos la vida de manera distinta. Entonces, ¿de qué forma las cosas que ya de por sí son malas, ¿verdad? Porque la vida tiene cosas buenas y cosas malas, son menos pesadas? Entonces, yo pienso que la esperanza es como la palabra en la que yo podría hacer corta mi definición de lo que es para mí la espiritualidad. En mi vida, en mi caso. Ujú. Y bueno, de igual manera sobre esta espiritualidad, ¿verdad? Y de cómo, puchica, ahí se me cae algo. Y de cómo cada persona lo vive y cómo lo siente.
el hecho de que vos tengas una espiritualidad o el hecho de que tengas algo que te oriente sobre lo que quieres hacer bajo tu introspección y en tu creencia, ¿vos cómo consideras que eso influye en tu vida, verdad? ¿Qué cosas positivas o qué decisiones, o qué tanto pesan tus decisiones, verdad? Digamos, si tenemos Claro. una decisión en específico, una situación que afrontar, ¿cómo influye el hecho de que tu espiritualidad esté de una u otra manera? Desde tu experiencia, ¿cómo influye en esa parte? Yo pienso que, bueno, aquí necesariamente tengo que hacer una división entre lo que son mis decisiones para asuntos personales y mis decisiones que involucran o decisiones colectivas, por decirlo así. Porque en mis decisiones personales, como te digo, es algo más relacionado a la esperanza. En mis decisiones colectivas y en mi vida en general como colectiva, como una célula dentro de la sociedad, creo que mi espiritualidad tiene un rol hasta cierto punto protagonista, pero muy solapado, ¿verdad? Lo dejo como muy por debajo. Es como yo tomo la decisión, lo expreso, me relaciono de X forma, pero siempre como esa parte mía, como detrás de lo que yo expreso, lo que soy, de lo que decido colectivamente, ahí está la espiritualidad. Entonces yo sí la considero que es una espiritualidad presente, digamos, aunque no lo mencione, porque, digamos, yo tengo varios amigos, un montón de conocidos, amigos, amigas, amigues, que no son religiosos, que son, hasta me han dicho, no, mira, es que yo me considero una persona atea, y yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Y en catequesis, creo que eso ha sido como lo que yo me he basado, digamos. Catequesis, bueno, yo inicié en 2019 con catequesis de confirmación, ya después me pasaron a infantil, donde estoy actualmente. Que jamás me lo imaginé, para serte sincero, nunca me imaginé en catequesis infantil, pero siempre lo que yo les quiero dejar y lo que he trabajado y probablemente algunas personas digan que cómo he hecho, ha sido que si vamos a creer de verdad. Si Okey, no queremos creer, entonces entendemos por qué no queremos creer, lo asumimos, lo fundamentamos y lo somos. Pero no nos vamos a obligar ni a creer ni a no creer, ¿verdad? Porque hay muchas personas jóvenes, en realidad, como que tienen una venda, ¿verdad? Quizás una familia religiosa, entonces tienen una venda y dicen, no, mira, yo tengo que creer por esto, esto y eso, porque ¿verdad? Y me la quito diciendo, no, yo no quiero esto y me pongo otra, que es donde vemos únicamente lo malo, las cosas malas que ha hecho la iglesia, eh, el rol de la iglesia en la comunidad, que solamente tiene problemas, eh, problemas súper lamentables como los problemas de abusos sexuales, de pedofilia, situaciones pues que obviamente no pueden ser admitidas de ninguna manera y tampoco pueden ser disculpadas, ni por ser sacerdote, no, o sea, no me importa, no me importa, la verdad. Este, se pueden decir malas palabras. vale, todo Mae, es que yo todo digo, lo que mae, quieras. mae, es que yo digo muchas malas palabras, mae, entonces yo digo, qué vergüenza uno llegar y soltarse así. No te preocupes, Sí, es un sí, no, no. espacio No, completamente no, es abierto. una pregunta. Uno tiene que respetarlo Claro también. que sí. Pero, mae, o sea, di, a mí me vale mierda, la verdad, las Ujú, personas que tienen como esa posición de, de que no, es que el sacerdote, o sea, mae, no. O sea, usted ujú. se equivocó y usted tiene que pagar por ello por persona, porque es una persona, no porque es sacerdote ni tal, ¿verdad? No, ahí no cabe el privilegio para mí. Claro, el hecho de que tengan una posición u otra no va a hacer que tengan algún tipo de Exacto, preferencia, ¿no? exacto. Completamente de acuerdo sobre eso. Creo que todas las personas, indiferentemente del puesto que tengan o de lo que se dediquen, deben de juzgarse exactamente de la misma De la manera. misma manera, totalmente. Entonces, eso es totalmente válido y eso que la gente lo piense y que la gente lo reniegue y que lo resienta es normal. Y hasta cierto punto digo, es entendible. Porque tal vez para uno, ¿verdad? En mi caso, pues no, nunca he estado involucrado en ningún abuso sexual por parte de alguna persona de la iglesia, pero eso es un privilegio, ¿verdad? Yo no puedo opinar por algo Por que alguien que lo ha vivido. alguien que lo ha vivido. Y yo decir, "Usted es tan exagerado, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Y si esa persona tiene un resentimiento toda la vida, tiene derecho a sentir. Entonces, eso que te digo es un caso muy aparte, es un caso muy aislado de lo que realmente sucede, porque a veces unas personas, como te decía, tienen una venda que tenemos que creer, me la quito porque no es lo que quiero, pero me pongo otra, donde solamente veo lo malo, veo a la iglesia como una mierda,
es una desgracia, tiene que acabar. Entonces ahí es donde yo pienso, ¿dónde está tu pensamiento crítico? Si vas a creer, cree plasmando por qué lo haces. Ok, yo creo, como te digo, yo creo porque a mí me da esperanza, Sebastián. Pero si Daniel llega y me dice, por ejemplo, un caso hipotético, no, yo no creo porque yo considero esto y esto, está bien, estás fundamentándolo. Es parte de ser vos. Yo pienso que la base del autoconocimiento en la iglesia, hablando dentro de la iglesia, es qué tanto creo yo o cuánto no, ¿verdad? Porque si nosotros vamos y nos metemos en la iglesia y hacemos un montón de maravillas, pero no tenemos un espíritu de acuerdo a lo que estamos haciendo, al final vamos a llegar a un punto en el que vamos a dejar todo botado. No vamos a continuar, vamos a sentirnos ahogados, vamos a sentir que no estamos en un lugar, no es como un hueco que no podemos salir, ¿verdad? Por las diferentes situaciones que se pueden vivir. Entonces yo pienso que eso ha sido como mi base, como mi ideología como Sí. catequista. Creo que ese ha sido como buscar que cada persona que está relacionada conmigo en un proceso de catequesis no vea a Dios como únicamente una doctrina, no vea a Dios como únicamente lo que está en la iglesia y lo que se parla el sacerdote y dice y ya, ¿verdad? Sino no dejarlo tanto a la subjetividad, sino algo más objetivo, pero una objetividad personal. Que, ok, yo creo porque me genera eso, yo creo porque me genera paz, yo creo porque me genera esperanza, yo creo porque eso fue lo que me enseñaron y me siento bien con ello, ¿verdad? Ahora, también hay que considerar que habrá un montón de casos, de situaciones, ¿verdad? Donde ahí va a variar la espiritualidad de cada persona. Pero yo pienso que lo más importante y la base del tema es el respeto, primero que todo, porque, por ejemplo, este año está dando primer nivel. Ujú. Y digo, se viste chiquitos de primer nivel, son todos chiquititos y son muy dóciles. Entonces, para ellos, si yo llego y les digo, vean, el día de mañana quizá el agua se vuelva rosada, ellos tal vez digan, no, no, pero se van a quedar con la espinita como, Claro. ¿será que se va a hacer rosada en algún momento, güey? Entonces, yo disfrutar el primer nivel y yo les decía, este, todos somos iglesia, pero el parte de ser iglesia es entender que hay personas que no quieran serlo y que tenemos que respetar. De que a mí de nada me sirve de enseñarse, tengo una piedra en el pecho, que vayan y se sepan todas las oraciones, pero que son malas personas. Que sientan que por creer tienen una superioridad a las personas que no lo hacen. Ujú. Y eso es un error. Yo no puedo plasmar eso. Finalmente, cada quien hará con su vida, o pienso yo que cada quien debería hacer con su vida lo que desee, pero parte de querer hacer lo que uno quiera es también comprender que las demás personas también pueden hacer con su vida lo que quieran. Y Sí. porque yo piense algo, no significa que vos también tengas que hacerlo, Ujú. ¿verdad? No, me parece excelente esta parte. Y con esto, me estabas hablando de que vos disfrutas mucho, la parte de primer nivel, este, de esa parte de iniciación, ¿verdad? Bueno, lo que recuerdo del proceso de catequesis, yo toda mi juventud al menos, o niñez, la viví, desde la, religión, ¿verdad? Vengo de una familia, muy religiosa, tuve el bautismo, la catequesis, primera comunión, la confirma, ¿verdad? Todos los procesos hasta que, bueno, realmente mi cuestión sobre la religión varía un poco, pero ese no es el tema a tratar. Pero me gustaría como que pudiéramos hablar un poco, porque vos me estás hablando del tema de la catequesis y en este caso primer nivel, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito o cómo es el proceso de la catequesis que reciben a niños tan pequeños como primer grado, como segundo grado, tercer grado? ¿Y cuál es el objetivo, verdad? ¿Cómo es el proceso y qué buscan con tener a niños tan pequeños y darles una orientación de tan temprana, edad? Sí, mira, eso, buena pregunta. Ok, yo pienso que parte también es la etapa del desarrollo del niño, ¿verdad? Que la catequesis esté ubicada en esa parte, ¿verdad? Es totalmente proporcional al inicio en la escuela. El primer nivel, si bien es cierto, ahora inicia, perdón, cuando casi va finalizando primer nivel de la escuela, primer grado, perdón, de la escuela, este, sí es de acuerdo al desarrollo, ¿verdad? Del niño.
Eso también fue en su momento una revolución, ¿verdad? Porque antes iniciaba el proceso de catequesis, iniciaba enero, febrero, terminaba noviembre, ¿verdad? Noviembre, diciembre. Y la gente cuando se hizo el cambio, ¿verdad? La gente se quejaba y decía que porque no lo dejaban todo, que la catequesis tenía que continuar, que ya en la escuela no estuviera, ¿verdad? Y es ahí donde hay que hacer como esa división, ¿verdad? Que por un lado es lo que se pretende a nivel académico, a nivel cognitivo, pero como tal, y lo que pretendemos en la educación en la fe, ¿verdad? Entonces, acomodado de esa manera, ¿verdad? Que ahora el proceso de catequesis inicia en septiembre y finaliza en abril, abril-mayo, es acorde al tiempo litúrgico, ¿verdad? ¿Por qué niños? Bueno, yo creo que una base de la psicología, ¿verdad? Y que nosotros hemos recibido también formaciones como catequistas es comprender que en esa edad ya tenemos que empezar a construir el pensamiento crítico del menor. Este, y bueno, desde nuestra visión tenemos que hacerlo un pensamiento crítico orientado a la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo no sabría decirte si eso realmente sea lo mejor o lo peor, ¿verdad? Porque finalmente no estamos imponiendo o no se debería imponer, pero hasta cierto punto estamos guiando a que se siga esa línea, ¿verdad? Entonces, en primer nivel, por ejemplo, a mí me gusta mucho primer nivel, perdón que sea tan insistente, pero es que en serio, primer nivel es muy bonito porque puedes ver de todo lo que es la religión, la parte más humana, lo que nos hace humanos. Empezás con el medio ambiente, empezás con las personas que tenemos a nuestro alrededor, empieza un tema que es precioso, que es eh, Dios sabe mi nombre y me llama por él mismo, que es que ahí tenemos que saber que uno sabe quién es cada uno, ¿verdad? Y es donde uno empieza a construir como esa autoestima, como esa posición dentro de la sociedad en la que yo me doy mi conocimiento, ¿verdad? Entonces, primer nivel es muy bonito, se plasman todas las bases y por eso yo pienso que el primer nivel es tan importante, porque vos en primer nivel haces o de ahí va a depender qué tan positivo, qué tan neutro o qué tan basura, porque pasa, va a ser el proceso de catequesis. ¿Sí? Porque si vos llegas y decís, bueno, Dios creó la naturaleza y hizo esto y sacó acá, ¿verdad? Y esas son aquellas habladas, ¿verdad? Súper conservadoras y toda la cosa. Sí, sí, muy bonito, Dios lo creó, pero ¿qué pasa hoy con el mundo? ¿El mundo cómo está hoy? Sí, bueno, vamos a tener nuestra familia y listo y todo. Bueno, pero nuestra familia, ¿quién es? Sí, Incluso creo que también por ahí entra como una un propio cuestionamiento de, bueno, actualmente los jóvenes y las personas verdaderamente y en la actualidad quieren familia. totalmente, ¿verdad? Entonces, ya no se puede ver como que el tener familia es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, vos tenés que decir, bueno, obviamente, pues no siempre es así, lastimosamente, y de verdad, con mucho dolor, uno debería tener familia porque es lo que uno desea, no porque tenga que hacerlo, forzarse a tenerlo. Poder tener la decisión de, bueno, quiero o no hacerlo Quiero o no y tenerla, que no exacto. exista esa, como esa imposición de tiene que tener familia como tal. Exactamente. Entonces, en catequesis hay partes, imagínate que en tercer nivel hay un tema que es hablar del matrimonio directamente. O sea, se comprende el sacramento del matrimonio, que esa es la parte que yo sí veo, que yo sí reconozco que hay que conocer, ¿verdad? Porque reconozco que también es una formación cristiana, pero hasta cierto punto, dependiendo de la persona que vaya a dar ese tema, te lo plantea como que eso es lo que tenés que hacer, como que Ujú. eso es lo que tiene que pasar. Y también el plantear el hecho de con quién te tenés que casar, ¿Con quién? porque, bueno, claramente, ¿verdad? Una parte sacramental propiamente de la religión católica, lo que viene a plantear es el matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si un niño, no sé, ¿verdad? Desconozco si ya para ese momento puede existir algún tipo de desarrollo de la sexualidad, pero ¿qué pasa si un niño se cuestiona? ¿Y por qué no puedo casarme con otro hombre? O un niño se pregunta si puede casarse con otra mujer. Claramente, en la religión católica nunca va a existir el sacramento de esa manera, pero incluso ahí pueden nacer los primeros cuestionamientos propios de los niños Exacto. hacia ese proceso de formación, en este caso religioso. Claro, claro. Digamos, y un tema más general
¿verdad? Más allá de que si me puedo casar con un hombre, con una mujer, o qué pasa si yo no me siento, no me reconozco con ningún género, que es totalmente válido, es más allá de eso, porque decimos, ok, yo veo el sacramento del matrimonio, me lo plasman como que es lo que tengo que hacer, pero mi mamá no está casada con mi Ujú. papá, O mis papás se divorciaron. o mis papás se divorciaron, o yo no sé quién es mi papá, o otros casos, ¿verdad? Más terribles, este, mis papás decidieron un pronto a otro, este, separarse y ninguno de los dos quiso quedarse conmigo, entonces yo me tuve que ir a vivir con algún familiar. Entonces, y que son realidades que los niños tienen que afrontar a muy corta edad. Entonces, imagínate ya el simple hecho de tener que trabajar en ello y llegar y pegarse un choque con una pared de la catequesis que dice, no, se tiene que casarse. Y uno dice, bueno, pero entonces no es válido, no es válida la familia que tengo, ¿verdad? Eso forma parte de la transformación que nosotros tenemos que dar en catequesis. Ya nosotros no podemos hablar de familia compuesta por mamá, papá e hijos, ni tampoco podemos hablar de que todos los hijos que son por fuera de matrimonio son hijos naturales, creo que Ujú. dicen, o bastardos, creo que es la Creo palabra. que la palabra despectiva es bastardos. Sí, sí, ¿verdad? De que son hijos por fuera de matrimonio. No, eso ya no puede calar. Son hijos. Son hijos y son personas que merecen el respeto y son personas que merecen una vida digna y además, desde el punto religioso, merecen una formación espiritual de calidad y sin sentirse discriminados. Porque el hecho de que usted haya nacido en las condiciones en las que haya nacido, que una pareja que eran esposos, que eran novios, que no eran nada, que fue una noche de copas y, ¿verdad? Usted tiene derecho al nacer a tener una formación que le permita conocerse a uno mismo y conocer que a dónde me va a llevar la espiritualidad si decido tenerla no en mi vida, ¿verdad? Entonces nosotros en catequesis no podemos hacer una, o no se debería hacer una división entre los que son hijos del matrimonio y los que son hijos no. Los que tienen una familia según se pinta, papá, mamá, hijos, y los que no tienen y los que tienen una familia disfuncional que, bueno, no sé si disfuncional es un término bien, correcto, pero una familia que verdaderamente y en la actualidad, tal vez no está como se pinta o la idealización de lo que verdaderamente debería de estar correcto. Exactamente. Sí, verás que eso también, digamos, a partir del año pasado, si no me equivoco, sí, el año 2022, se inició un proyecto en la diócesis de Cartago de dar una cosa que se llama catequesis familiar. Es una catequesis que se llama, el libro se llama La Casa sobre la Roca, ¿verdad? Entonces, el de primer nivel para mí es mi favorito, porque el de primer nivel habla. El primer tema es, somos una familia. El segundo tema, ¿quiénes son nuestros hijos? Y el tercer tema, caminamos juntos, ¿verdad? Entonces yo les decía en esas catequesis que yo definía la familia como lo siguiente: un conjunto de personas que conviven, que se respetan, que se aman. En ninguno de esos cuatro, yo digo, son dos hombres, son dos mujeres, son Son personas. un conjunto de personas que conviven, se respetan y se aman. Ya eso es una familia. Entonces, cuando uno, por ejemplo, me acuerdo que en esas catequesis llegaban un montón de papás, cómodos, muy tranquilos, pero otros como un poco indispuestos, como diciendo, qué mierda, aquí me van a venir a juzgar o me van a decir algo que no quiero escuchar. Entonces, cuando yo llegué, porque yo hubiera quedado el caso el año pasado y este año, yo fui el que abrió las dos catequesis y ya los papás como que les cambiaba la cara. Yo no notaba, digamos, yo estaba hablando en el micrófono, ¿verdad? Viendo, no sé, 200, 250 personas y todas así, y ya algunos de los que sentían como más tranquilidad. Y decían, bueno, tal vez no es tan mal como yo vivo mi vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir, hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Ya llegamos a un punto donde ya nos quitamos totalmente de esa preasignación de lo que es una familia y simplemente nos enfocamos en realmente qué es nuestra familia, qué La representa para nosotros. cómo se constituía, quiénes eran, cómo podían funcionar y además al fin y al cabo creo que
esto se orienta a darle la mejor crianza que se pueda a un niño, ¿verdad? Independientemente si es religioso, si es cultural, si es social, cómo se le puede dar un proceso de crianza digno y que también creo que entramos, ¿verdad?, a algo propio de nuestra generación. Creo que, nuestra generación ha sido la que ha venido a hacer, un cambio muy significativo. Es nuestra generación la que plantea que verdaderamente la estructura de nuestra crianza influye en quiénes somos, que verdaderamente es importante la atención psicológica, que verdaderamente es importante que cada una de nuestras circunstancias nos constituyen de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, creo que probablemente hacia ese lado se estaba orientando, ¿verdad? No si estaba bien constituida o no la familia, sino cómo desde la familia que se tenía se podía dar un incluso, conducción hacia lo que verdaderamente querían ser o cómo poder darle una mejor estructura social a sus hijos. Exactamente, digamos, es abrazar lo que nuestra crianza nos da, lo que nuestra crianza nos dejó, ¿verdad? Y eso, como decís vos, tenés toda la razón, digamos, es un tema que va, em, que ha ido pues mejorando con el tiempo. Entonces, ya estando, imagínate, en un contexto donde ya tenemos, ya nosotros como generación reconocemos a nuestra crianza como una parte fundamental de las personas que vamos a ser a futuro, y si dentro de ese proceso de crianza hay un proceso de catequesis, ese proceso de catequesis tiene dos opciones, bueno, tres. O es suficiente, nos llena, nos deja algo, nos vale mierda, o nos hace pensar y decir, "Mae, esto es una mierda, es un mierdero esto, la iglesia". Entonces, yo pienso lo siguiente, y eso ya es algo personal, creo. Yo he escuchado desde que tengo 13 12 años, desde que estaba más grande y he tenido como más acceso a otras opiniones. Yo escuchaba gente diciendo, no, la iglesia es una mierda, la iglesia hay que irse, la iglesia, ¿verdad? Y tengan razón o no, yo pensaba, ¿cómo puedo aportar más? Yéndome, quizá lo que las personas decían, para mí era factible y no sé si tienen razón, o quedarme dentro y buscar lo mejor para las personas que se van a seguir desarrollando dentro del proceso de catequesis. Porque queramos o no, por el momento y por unos años, la catequesis va a seguir siendo algo significativo. O sea, imagínate que en la basílica, este proceso de catequesis de primer nivel, habían 200 niños en un solo proceso de primer nivel. Habían 12 grupos de catequesis de primer nivel. De segundo habían, si no me equivoco, 15 y de tercero eran como 17, 18 grupos. El tercero era 371 personas. Es decir, este mayo del 2023, 371 niños hicieron primera comunión solamente en la basílica. Eso sin contar todos los demás. O sea, el salón parroquial, la catequesis en la basílica, por lo menos la catequesis infantil y de confirmación, es sábados. O sea, en un sábado puede haber un flujo perfectamente de 1100 personas, 1200 personas entrando y saliendo al salón parroquial. Solamente los interlocutores, ¿verdad? Catequizándose. Sin tomar en cuenta los padres de familia que entraban o no. Entonces, ¿qué puedo aportar más yo? ¿Dónde puedo generar yo un impacto que no se quede únicamente en quedarse por fuera, juzgando o quedándome dentro y buscando un cambio? Entonces, bajo esa misma ideología fue que yo empecé con estudiar catequesis. El primer nivel que di, la primera vez que di catequesis fue confirmación, y ahí era para tantear, ¿verdad? Y no podía como expresar libremente, ¿verdad? Sin antes conocer cómo era el teje y maneje, ¿verdad? Y ver cómo se da el proceso. Ya una vez que avanza, pues vos ya te das cuenta, decís, puta, que hay mucha gente jodida. Porque es en serio. O sea, si usted va a dar catequesis a una parroquia meramente no, más o menos céntrica, y hay personas que decían, puta, están viendo Ujú. feas. Yo no me quiero imaginar catequesis en lugares donde las parroquias son más alejadas. Y la realidad es que esas personas viven, pues ahí vos entras a un aula y tenés 23 realidades diferentes. Eso te iba a decir, al menos en la
parte de la realidad económica de las personas que asisten, bueno, de los niños en este caso, y niñas que asisten a la catequesis? ¿Cómo es, digamos, cómo son esas diversidades? ¿Cómo se afronta? ¿Qué gastos se tienen a la hora de hacer este tipo de proceso religioso? ¿Cómo son estas realidades económicas? Sí, digamos, yo considero que hay dos tipos de gastos, digamos. Vos tenés eh, el gasto como extra, ¿verdad? Lo que hacemos de manera recreativa y los gastos que son necesarios. ¿Qué son gastos necesarios? Los materiales que utilizamos nosotros en el aula, este, una que otro este, material por ahí, el certificado, ¿verdad? Que se te da a vos. Este, son gastos, digamos, que son como necesarios, vemos que hay que hacer. Gastos recreativos, las actividades que hacemos durante el proceso, ¿verdad? Al final verás que hay un choque, porque siempre, bueno, por lo menos en la basílica siempre hacemos una convivencia al final de cada proceso. Entonces uno dice al choque, como, bueno, ¿esto es un gasto necesario, formativo, o es un gasto recreativo, ¿verdad? Yo considero que es un gasto necesario, porque de parte también del proceso de catequesis es la recreación, ¿verdad? Cómo nosotros no únicamente estamos sentados en un aula 1 hora y media cada semana, sino también, bueno, cómo podemos disfrutar y realizar actividades recreativas, convivir con nuestro equipo, bueno, en nuestro caso, nuestro equipo de catequistas, nuestro grupo de catequesis, mis compañeritos, a mí me parece que es necesario. Pero bueno, digamos que eso es un debate ahí que siempre va a estar abierto, ¿verdad? Totalmente. Em, sí es la diversidad económica, sí es muy variada, muy, 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 muy variada. Así como tengo niñas o niños que pueden pagar perfectamente la cuota, para otros que pagar la cuota ni siquiera es una posibilidad, básicamente. Este, más, ¿cuánto es la cuota, verdad? O más o menos y cada cuánto se paga Ujú, o cómo funciona ese tema. ujú. Nosotros procuramos hacer una sola cuota, pues con un solo, este, trabajar con un solo cobro, ¿verdad? Y que dicho cobro sea, bueno, nosotros planteamos dos tractos, ¿verdad? Pero evidentemente eso no siempre funciona de esa forma. Eh, es de 15.000 colones en los tres niveles, ¿verdad? Y 15,000 cada año y una sola vez, digamos, 15,000 para todo año, todo el ajá, año. exactamente. Lo que se gasta es Para una todo un cosa. año, 15,000. Para bueno, todo un proceso, que no es un año, no es un año completo. Son 9 meses Ok, de septiembre a abril. de septiembre a abril, exactamente. Y nosotros procuramos hacer un solo call, porque imagínate qué indisposición hasta cierto punto sería, ok, vamos a cobrar 1.000 colones para eso. Y la otra semana vamos a cobrar 2.000 para eso. Y son gastos que hay que hacer, pero los papás van a decir, "Di, pero yo la semana pasada le di un rojo, güey, ahorita me está pidiendo 2 rojos y la otra semana tengo que pedir 6 rojos de la convivencia". Es mejor desde el inicio plantear una sola cuota y que esa se vaya distribuyendo en todas las actividades que se tengan en la catequesis. La cuota en sí, para mí, eh, sí, yo comprendo que tal vez para algunas personas, para una gran cantidad de personas, tal vez es un costo elevado. Pero si vos la dividís, todo lo que se compra con esa cuota, te das cuenta que realmente no es tanta plata, porque son muchas cosas. La cuota primer nivel, bueno, yo fui coordinador, no sé si eso lo mencioné, yo fui coordinador de primer nivel este periodo. Y la cuota se dividía en una actividad navideña, que incluía también la alimentación, incluía también lo que era la preparación para de la iglesia, el día de la renovación. En primer nivel se hace renovación en promesa bautismal. ¿Ok? Ese día es una Eucaristía donde llegan todos los chiquitos y pues todos Es los el día que lleva una velita, creo. ajá, llevan una velita para renovar su promesa bautismal. De verdad que ya no fue únicamente cuando nos bautizaron, sino hoy en día, bueno, como para esos niños, ¿verdad? Que reafirmen los compromisos que sus padres adquirieron por ellos en el momento en que se bautizaron. Todos esos son gastos. Esa vela, esa londa, el certificado que se les da, eh, hasta la misma decoración, ¿verdad? Porque, digamos que es una actividad especial, entonces uno esperaría como decorar por lo menos un poquito, no full, como se
pero por lo menos decorar. Pues todos son gastos, y más la convivencia era lugar abierto, comida, el desayuno, la merienda, el almuerzo, las personas que van a estar a cargo de la convivencia, todo el menaje, lo que se utilice, hasta el papel higiénico, ¿verdad? Ujú, Que esté disponible. Entonces, si vos hacías todas las cuentas, vos decías, "No, realmente no es tan caro". Pero, bueno, pues obviamente para algunas personas sacar 15.000 colones o incluso sacar 7.500 representaba este, un, un porcentaje. dificultades en su economía como tal, ¿verdad? En la Exactamente, economía de la familia. exactamente. Y ahí es donde viene otro tema también que para mí era muy, muy relevante y que te digo, no para todos los catequistas es. Hay catequistas que piensan que si un niño no paga, no puede hacer las cosas, o sea, no puede compartir, ¿verdad? Que tal vez para algunas personas sea lo lógico y si no pagó, ¿por qué va a asistir? Pero yo pienso lo siguiente, nosotros estamos enseñando amor, estamos enseñando fe, estamos enseñando esperanza. Yo estoy dando un proceso de catequesis y si un niño no puede, o su familia no puede cancelar dicha cuota, yo tengo que forzarlo a él, primero, a comprender que no puede pagar la cuota, cosa que para mí un niño no debería saberlo. Y segundo, a negarle el derecho a las pocas, porque en realidad son muy pocas actividades que se hacen dentro del nivel. Entonces yo siempre dije, todos son iguales. O hacemos la actividad para todos o no hacemos actividad. Entonces, claro, ¿verdad? Y al final dijeron, ah, qué bien, bueno, hay que correr ahora buscando gente que nos ayude. Porque evidentemente habían varios niños que no podían cancelarlo. Eso te iba a decir justamente, ¿te han tocado casos en específico de niños que la cuota no la pueden pagar del todo o que la familia, mamás, papás te dicen: "Mira, definitivamente nosotros no podemos"? Sí, Y si ha claro. pasado, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué hacen? Y en esos casos, pues obviamente tienen que llegar a la coordinación de la catequesis y por la coordinación es la que determina qué va a pasar. Cuando fue mi turno, ¿verdad? Coordinando, yo lo que dije fue, ok, está bien, no va a cancelar la cuota, es un niño que está llevando un proceso bueno de catequesis, y yo pienso que lo lógico sería este, de que la persona continúe y de apelar también a la misma solidaridad, a la misma caridad, ¿verdad? Nosotros en catequesis hicimos varias actividades, varias actividades para recolectar fondos. Hicimos rifas, buscamos padrinos dentro, dentro de los grupos y finalmente sale, uno sale, ¿verdad? Yo pienso que las buenas intenciones siempre están asociadas a buenas personas y esas buenas personas generalmente nos permiten lograr esos objetivos y pues al final es muy reconfortante, yo creo, para uno después de pedir ayuda, porque bueno, en mi caso yo le pedí ayuda a todo el mundo, le pedí ayuda a mi familia, le pedí ayuda a mis amigos, le pedí ayuda a mis papás, todo el mundo yo les pedí que me ayudara, yo les decía, tal vez no me pague la cuota, porque yo sé que sacar 15 rojos tal vez sea muy duro, pero dame un rojo, dame dos rojos, dame tres rojos, ¿verdad? Entonces, sí, un amigo me da esto, otro me da dos, otro me da tres, otro me da cuatro, cinco, entonces al final, bueno, ya logré una cuota. Entonces ya un chiquito de los míos, ya. El otro, mira, me esto, el otro, aquí está otra cuota, ¿verdad? Porque quieras que mi grupo sí hubieron varios eh, que tuve que hacerles, que dejarle la cuota ahí solapadamente, ¿verdad? Porque hasta eso, uno tiene que enviar en algún momento quiénes han pagado y quiénes no. Y Un yo decía, informe un del informe. dinero. Ajá, y yo decía, qué pecado ese chiquito que se vaya a dar cuenta, porque evidentemente habrán papás que van a ser muy cautelosos y habrán otros que van a decir, mira, lo que mandaron aquí en el grupo dice que no pagó tal, no pagó tal, no pagó. Es una caripichada. O sea, un chiquito no tiene que darse cuenta de esas varas, Ujú. ni de que si puede pagar o que no puede pagar, ¿verdad? Y si lo sabe, únicamente quedarse con eso. Ok, ¿puede pagar la cuota? Ok, no puedo pagarla. Pero ni uno debería darse cuenta de la realidad de los demás ni tampoco uno debería creer que por la realidad de los demás vamos a juzgar si esa persona es pudiente o no, ¿verdad? O puede o no pagar la cuota. Entonces, mires que el tema de la cuota siempre ha sido una discusión, siempre ha sido un tema, eh, siempre ha sido muchas cosas alrededor de ella. Y yo pienso que hay gastos que son necesarios, hay otros gastos que tal vez otras personas no los vean tan necesarios. Pero bueno, finalmente ya terminamos, ya lo logramos, ya hubo todo, ya hice todo lo que llevaba y pues todo salió muy bien a nuestros niveles. Entonces, pues creo que eso es lo que uno se lleva al final de esas cosas. Claro.
Bueno, sobre esto creo que realmente, este, muy bien planteado o me ha gustado mucho como me has podido explicar el tema de cómo funciona, ¿verdad? Este proceso y lo que se intenta. Otra cosa que realmente me llama a mí mucho la atención y que me gustaría saber tu opinión o ver qué pensás, es bueno, hace poco, no lo he visto completo, pero he visto algunos abstractos, principalmente en TikTok que me salen por ahí, el documental que saca el Papa, ¿verdad? Ujú, Que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Me parece que van personas que le exponen diferentes realidades sobre la aceptación en la iglesia, sobre el aborto, sobre las personas trans, sobre las personas migrantes. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, no sé, ¿ya lo viste? sí, sí, ya, Ok, ya lo vi. supuse que lo habías visto, ¿verdad? Sí, sí, Pero ya lo vi. principalmente sobre esto. ¿Qué opinas, verdad? Creo que ya ahorita, como generación, hemos planteado y hemos puesto en la mesa muchísimos más temas. Creo que por ahí también cabe el hecho de que la la religión católica como tal ha perdido muchas personas creyentes, principalmente en el tema de la juventud. Creo que la sociedad como tal está progresando hacia otros aspectos. ¿Qué opinas de ese documental o qué te llama la atención de precisamente esta parte y de cómo de alguna manera el Papa Francisco intenta plantear de que la religión, ¿verdad? O me parece que a grandes rasgos lo que él plantea sobre la religión es que todas las personas deben de ser aceptadas. Y creo que y en mi propia opinión, parte desde un hecho que no me parece tan bien, ¿verdad? Porque creo que las personas no deben de ser aceptadas. Creo que las personas deben de sentirse bien sin la necesidad de una aprobación, pero él lo dirige hasta esa parte, ¿verdad? Que todas las personas, sin importar cómo sean, en lo que crean y en lo que hayan orientado su vida, deben de ser aceptadas en la iglesia o por el contrario, no deben de ser rechazadas. Ujú. Vieras que en eso sí tenés toda la razón. Y yo pienso que eso que decís vos, que no estás de acuerdo, yo pienso que hay un motivo muy importante, y es que la misma iglesia se ha encargado de crear como esa expectativa de que cada quien debe buscar en su propio camino, en su propia vida, la aceptación de la iglesia, ¿verdad? Lo cual, pues, no debería ser así. Yo vi el documental y definitivamente había un montón de preguntas ahí que hasta yo mismo pensaba, yo lo veía y yo decía, ¿Qué respondería yo en los ajá, o zapatos del sea, Papa yo, Francisco? fuck, mae, o sea, puta, ¿qué va a decir, verdad? Y yo pienso, bueno, yo desde que él es papa, yo siempre he tenido mucha fe y yo siento que es un papa totalmente distinto a los que han habido, perdón, porque hay, no, solo hay uno. Habían Habían los que han habido, y ves que yo pienso que fue un documental muy esperanzador, pero también lanzó una, una, una alerta, lanzó como un, así como un chispazo, como un pum, ¿verdad? De, de, de la iglesia, de decir, ok, hemos estado haciendo las cosas mal, Sí, ¿verdad? Porque si el máximo, si la figura, el representante de Jesús en el mundo nos está diciendo que Dios nos ama a todos, ¿qué le da a los sacerdotes? ¿Qué le da a las personas religiosas? El poder de y rechazar a alguien. exactamente, la potestad de decir quién sí, quién no puede estar en la iglesia, no. Sí, justo digamos, y algo que me deja como conclusión es que al inicio yo pensé o pensaba que lo que es la religión como tal o cómo se estaba orientando el Papa Francisco a posicionar la religión en ese aspecto, era para que las personas que estaban en las circunstancias de quienes estaban ahí en el documental entendieran que realmente eran recibidos en la iglesia. Pero después cambia un poco la perspectiva y en mi opinión no termina siendo para que estas personas piensen que hay un espacio para ellos en la religión, termina siendo un mensaje para las personas ultraconservadoras que han hecho que las personas se alejen de la iglesia, el hecho de que digan: "No, ustedes están equivocados, ustedes han rechazado, ustedes no son nadie para decir quién merece el amor de Dios y quién no". Creo que es como uno de los principales Claro, conclusiones que me da, el documental como tal. claro, claro.
Claro, claro, claro. Y también hace en el documental una aclaración que si te lo digo para mí era algo obvio. O sea, el discurso de la iglesia no puede ser por encima. Si nosotros decimos por un lado que Dios nos ama a todos por igual y por otro lado decimos, no, usted es un hijo de puta porque usted no va a entrar al reino de los cielos, entonces, ¿dónde queda ese discurso? ¿Dónde queda esa idea con la que nosotros nacemos, con la que inicia el proceso de catequesis también, ¿verdad? Porque nosotros decimos que Dios nos amó tanto que nos creó el mundo, ¿verdad? De hecho, yo en esa parte doy una catequesis totalmente distinta, tal vez ven que soy rarazo, madre, No, no, pero no, no te guías a lo que dice el Génesis. no me guío en lo que digo el Génesis, yo les digo, vean, sí, a ver, yo En creo 7 días no se crea un mundo. en 7 años se creó un mundo, la vida no va en torno, ¿verdad? Pero yo les digo que de manera representativa, pero eso es todo un tema. La forma en la que yo catequesis, mae, parece un podcast como de 7 horas, mae, porque es un ride muy distinto, o sea, es un ride donde yo digo, mae, o sea, a mí la verdad me va a sacar a patadas de aquí, mae. Este, pero yo trato de construir como esa idea que es a la que quiero llegar. Si Dios nos ama a todos por igual, si Dios nos creó con un motivo, ese motivo y esa misión por la que nosotros venimos a la vida, este, va en torno a lo que somos cada uno de nosotros, no en lo que Daniel o en lo que otra persona, en lo que el sacerdote o la persona cerrada que tengamos ahí, religiosa, religioso, X persona, piense que nosotros debamos hacer. Ahí es donde cabe la ignorancia totalmente de que pensamos que porque lo que nosotros decimos va con un discurso de la iglesia, significa que eso tenga que ser lo correcto. Pero en el documental especifica una persona que le dice que es una persona no binaria, que además dice, bueno, le dice que es una persona creyente, que se ve un espacio para esa persona. Eh, y el Papa lo que le responde es algo muy, muy vacilón. Le dice que a veces las personas toman la escuela de la iglesia, la doctrina, para su propia estrechez personal, ¿verdad? Y que no es nada más que el reflejo de los conflictos internos que esa persona tiene. Y yo decía, más, primero se les cagó. O sea, se le cagó a toda persona creyente, conservadora, que piensa que, ¿verdad? Que el Y mundo que gira. saca la Biblia y Exacto, dice y que dice, que, dice, aquí aquí dice dice. que el cuerpo de la persona es templo sagrado de Cristo y no pueden haber tatuajes, ni piercing, ni sexo antes del matrimonio, lo que Exacto. sea. O sea, Les mae, da una cachetada completamente. o sea, mae, mínimo, mínimo, mínimo. Esos escritos tienen 2033 años. ¿Qué te hace pensar que lo que esas personas escribieron hace 2033 años, o 2000, sí, 2033 años? Tiene 23 años, ¿no? Sí, bueno, bueno, sí, No, 2023, sí, sí. porque los que son del Antiguo Testamento son antes de Cristo, pero sí, 2033, mínimo 2033 años, 2023 años. ¿Qué te hace pensar, mae, que eso que dice ahí, que eso que agarramos nosotros en cualquier Biblia de la casa, de la choza, mae, toda empolvada, sea lo que efectivamente las personas querían decir? Sí. Y segundo, yo no creo que en el año 1 después de Cristo existieran los tatuajes, o existiera bueno, los piercing, no sé, yo creo que sí ya se hacían piercing en las No, sí, orejas. yo sí pienso que en ese tiempo ya había modificaciones corporales, pero ve qué vacilón. Eso lo plantea la iglesia católica, ¿verdad? El cristianismo, ni siquiera hablamos de iglesia católica, las bases de la iglesia católica. Mae, pero vos ves en otras culturas, en otras religiones, en otras creencias, donde el tatuaje es hasta un símbolo sagrado, ¿verdad? Un símbolo de conexión espiritual. Entonces, mae, o sea, ¿qué te hace pensar que porque nosotros leemos o porque una persona X, hay una señora, un señor, se para con una Biblia y dice lo que piensa, es lo que realmente eso es lo que quería decir aquella persona en ese momento, ¿verdad? Es muy lamentable a veces cuando uno se topa
personas que piensan que, que porque lo dice la Biblia, porque eso es lo que yo interpreto, tiene que ser lo correcto. Mae, porque finalmente la Biblia es un libro muy importante. Si vos le agarras un sentido personal, pero que son interpretaciones. Va desde la subjetividad, va de lo que esa persona pensó y escribió. Y la manera como se le cría. Exactamente. De un hombre, ¿verdad? Escribió y pensó. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Y se ve una mujer con otras ideas más importantes. No es que le quite el valor o lo que representa la Biblia como tal, porque no. O sea, para mí la Biblia tiene un montón de cosas positivas versus las cosas negativas. Tiene más cosas positivas que cosas negativas. Pero eso va también en la forma en la que vos la lees y la forma en la que vos la interpretas y la asumís de una manera personal, ¿verdad? Aquí yo pienso que hay que hacer una división muy importante y es en lo que constituye la iglesia y lo que la instituye, ¿verdad? Porque existe una, no sé si sabías, existe una constitución apostólica, ¿verdad? Una hora muy rara ahí, es un tema, ¿verdad? Pero esos son como unas ciertas pautas, ¿verdad? Que toda persona directora y toda persona que dirija dentro de la iglesia católica, que tenga un cierto rol a desempeñar, debe cumplir, debe seguir, ¿verdad? De hecho, existe el derecho apostólico y, bueno, ¿verdad? El tribunal, este, Del Vaticano, que el tribunal del no sé cómo se Vaticano, llama. ¿verdad? Me parece que, bueno, algo ahí, una hora rara, ¿verdad? El tribunal del Vaticano, ¿verdad? Que es el que determina donde está también el derecho involucrado. Eh, a muchas personas se les va, piensan que lo que instituye constituye y lo que constituye instituye. No, son cosas totalmente distintas, Claro. ¿verdad? Y muchas personas se van en el ride de pensar, ok, mae, como esto es lo que dice o lo que un sacerdote dijo y me gustó, es la realidad. Cuando no. O sea, el documental vino a hacer una aclaración que hace tiempo muchas personas incluso hasta murieron esperando que se hiciera, donde plasmamos la iglesia como un ente que recibe a las personas, ¿verdad? Sin necesidad de hacer una aprobación, ¿verdad? La iglesia está en posición de recibir, no de aceptar. Yo no puedo decir yo te acepto o no te acepto, no, yo te recibo, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, la premisa de que Dios es Padre y un Padre ama, ¿verdad? Un Padre está presente. Entonces, ¿cómo uno, desde la relatividad de su pensamiento, va a decir, bueno, vos sos trans o sos género no fluido, entonces vos no existís. O sea, vos vales una mierda. Vos estás, ¿no? Yo he conocido, mira, montones de personas diversas sexualmente que son muy religiosas, que tienen una vida muy apegada, hasta si se quiere ver desde ese punto, a la iglesia, que ponen de primero a Dios antes que cualquier cosa, que ponen, que siempre están pendientes de su espiritualidad, que la alimentan. Mae, y es donde yo pienso, o sea, estas personas viven una espiritualidad muy bonita, viven una espiritualidad muy plena, pero la señora que está ahí en la primera fila pegándose con una piedra en el pecho, que está hecha una picha de la salud porque no se cuida tampoco y anda criticando a todo el mundo, tiene más derecho a estar ahí que a esas personas que conozco. Mae, eso no es así. Y pensar que eso es correcto, y ser muy cerrado, ser muy ignorante para mí. Claro, Entonces, ese también era como mi rol dentro de la catequesis, ¿verdad? Y ese documental, digamos, si yo fuera a dar confirmación en un futuro, de fijo, mae, fijo, de fijo, y fijo mandaría tarea a verlo. Es la manera de encontrarlo, o descargarlo o verlo en la misma catequesis, mae, y tomarlo como que forme parte del proceso, ¿verdad? claro. Disculpa, voy a cambiar un poco el tema, pero justo me decís, buscaré la manera de hacer como se vea o del método para que lo vean en la casa. Y no sé si te quería referir a esto, pero me acordé algo, que se sube exclusivo a una plataforma, ¿verdad? No recuerdo si Ujú. Star Plus o Disney Plus,
de Es so alguna plus, sí. de alguna manera, este documental también, fue un negocio, digamos, o consideras que, la iglesia, al fin y al cabo, también es un negocio que también se dedica a generar dinero, o cómo es ese rol de que, bueno, en este caso, Dios nos ama a todos, Dios nos quiere a todos, pero no todos tenemos acceso a ese material, no Sí, sí, todos podemos llegar a verlo. ¿Cómo es el negocio dentro de la iglesia ajá. católica? Sí, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso en que la iglesia es un ente, ¿verdad? De que genera ingresos. Evidentemente, pues tenemos momentos muy oscuros en la iglesia, que es como la venta de indulgencias, ¿verdad? En los tiempos de la Santa Inquisición, ¿verdad? Una cosa terrible para el olvido y que se quedará ahí en el olvido. No faltará la persona que viva eh, desconforme con ello y que eso sienta que sea parte de su forma de asumir la religión como un ente totalmente aparte. Y yo le diría, pues tiene razón, ¿verdad? Pasó un mal momento o siente que todos esos acontecimientos históricos, porque fueron históricos, le afectan de cierta manera, pues tiene razón de sentir como ese resentimiento. Yéndome a tu pregunta, sí, sí, tiene mucho sentido eso que mencionas, ¿verdad? De que haya sido un negocio, que si el documental fue un negocio o no. Evidentemente, pues el documental tenía un propósito a niveles de entretenimiento, ¿verdad? Pues porque finalmente es un documental y forma parte de una plataforma de streaming, entonces, pues, evidentemente tiene un propósito de entretenimiento, tiene un propósito de género. Obviamente, pues habrán algunas personas que sí puedan tener acceso a él y habrán otras personas que no tengan acceso a él. De hecho, yo no tengo acceso a él, digamos, yo lo vi porque me prestaron la cuenta, no porque, porque lo haya visto realmente, porque yo diga, no, voy a hacerme la cuenta. Este, la vi la cuenta de una amiga y ella estaba conmigo en el momento, ¿verdad? Para que no diga que estamos compartiendo contraseña. Oh, sí. Oh, ¿verdad? Pero, verás que yo creo que lastimosamente ese documental, pues, al formar parte de una plataforma de streaming, eh, también involucra a que sea únicamente para cierto sector de la población, ¿verdad? El sector que pueda adquirir ese. Incluso, por ejemplo, si hilamos todavía un poco más, el porcentaje de personas que tienen acceso a Internet o no, o que tienen acceso a algún dispositivo electrónico para verlo. Pero bueno, ya eso Sí, se digamos, sale de las manos de la iglesia, ¿verdad? sí, sí. Pero hilando un poco más también este factor, pero yéndonos propiamente a lo que estamos hablando, el factor del acceso a que sea exclusivo de una empresa como tal. Es lamentable. O sea, si viéndolo desde ese punto, pues sí es bastante lamentable y en eso tienes toda la razón porque, dime, si yo quiero verlo y quiero sentir que contribuye a mi propia formación y no puedo pagar, ¿verdad? La plataforma de streaming, eh, dime, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, pues, por dicho tenemos aplicaciones como TikTok que nos permiten llegar a ese contenido de manera gratuita. No sé si es legal o no, la verdad, esa distribución por medio de TikTok. Pero sí es algo también que tiene mucha relevancia, porque imagínate cuántas personas quizás se vayan a sentir plenas al verlo, pero por un factor externo, un factor económico, no puedan llegar a esa plenitud, a esa tranquilidad. Lastimosamente también hay muchas cosas que son muy lastimosas en realidad en ese entorno. Eh, Lastimosamente también habrán algunas personas que por la propia información que tienen sienten que ese documental no tiene veracidad alguna. O que pensarán como decís vos, que, bueno, no como decís vos, pero como podría pensar alguna persona. Eh, Dice que está arreglado. O sea, el papá sabe que tiene que decir y el joven sabe que tiene que decir y ya, ¿verdad? O sea, eso es algo que a veces omitimos y que yo pienso que hemos omitido en todo el rato que hemos estado hablando porque ¿cuántas personas hay que sea lamentable que por su formación no vayan a comprender nunca esas cosas?
por ejemplo, personas que tal vez están abiertas a una relación social con personas, bueno, en este caso, diversamente sexuales, eh, pero que aún así tienen un prejuicio que los hace pensar que dentro de la iglesia no pueden estar a causa de la formación que tuvieron del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, este documental, pues yo sí pienso, bueno, pues que ojalá que en algún momento sea de dominio público, ¿verdad? Pero más allá de lo que el documental es, o en qué plataforma está, o cuánto cuesta, es de qué manera empezamos a construir una iglesia basada, una iglesia no, todos somos iglesia. Empezamos a construir una institución de la iglesia más abierta y que comprenda que, por ejemplo, en el caso de las personas eh, diversas sexualmente, eh, eso no lo elige. O sea, si vos llegas y te paras frente a un espejo y decís, yo no soy la persona que yo veo en el espejo, porque yo nací con órganos reproductivos masculinos, pero en realidad yo me siento una mujer, eh, eso no es una elección. Y finalmente, si vos te pones a ver y vos decís, mae, o sea, ¿quién por puro gusto quiere someterse a una sociedad o a una vivencia exageradamente dura por el chingue, por hacerlo, no importa? Ah, no. O Ujú. sea, ¿quién por el puro gusto llega y dice, ay, mira, yo voy a hacerme decir trans por serlo y listo y ya, y lo soy? No, eso es un proceso muy duro, empezando por la aceptación de la persona. Entonces, que dentro del documental se haga ese tipo de apertura, maravilloso. Pero sí implicaría de que se empiece a abrir la iglesia en ese punto, porque yo considero que si la iglesia no se empieza a abrir y no se empieza a considerar factores sociales actuales, De tendrá alguna manera. sus años contados. Claro. No, tal vez yendo, que qué bueno que tocamos este tema. Me gustaría saber tu opinión sobre algo que me parece que se ha visto durante mucho tiempo. No sé si específicamente sobre la religión católica, pero estoy completamente seguro que Dios ha sido la excusa, ¿verdad? Este, ¿qué opinas o cuál es tu posición sobre, en este caso, las terapias de conversión? Las personas que son sometidas desde una religión a que ser una persona sexualmente diversa está bien, está mal, perdón, y que no se les cuestiona, y se les cuestiona su decisión, se cuestiona qué es lo que creen, se cuestiona qué es lo que piensan, y no se toma en cuenta como tal la decisión que toman, simplemente se les da arbitrariamente o se les manipula por creencia a Dios que realmente lo que piensen, lo que sientan o lo que quieren ser está mal. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo crees y además cómo consideras que podría impactar a la persona que lo vive? Bueno, por dicho en Costa Rica, el tema de las terapias de conversión son prohibidas, pero pues en otras partes del mundo no. Aquí voy a apropiarme de palabras que decía el Papa en el mismo documental, porque verás que él decía algo que es muy, muy cierto. Digamos que las personas toman la iglesia o la escuela de la iglesia para su propia estrechez personal. Entonces es muy bonito vos tomar y convertir lo que dice la Biblia según lo que sea para tu beneficio. ¿Verdad? Finalmente es un negocio, mae. Las terapias de conversión son un negocio, porque evidentemente nadie va a ir a darlas de gratis, ¿verdad? Entonces, mae, es un negocio. Usted está ahí por buscar una respuesta que está a la mano, pero que nos negamos a ver, ¿verdad? Porque yo no considero que en las terapias de conversión usted vaya sin siquiera saber lo que es. Usted está ahí es porque usted sabe algo de usted mismo, ¿verdad? Y esa disconformidad a lo que se plantea que sea lo correcto es lo que es usted, ¿verdad? No descarto que eso haya sido culpa de la misma iglesia de permitir que esos ideales tomen protagonismo, pero tampoco me atrevería a decir que eso del todo
ha sido una respuesta totalmente proporcional a lo que la iglesia es hoy en día, ¿verdad? Porque si vos te das cuenta, poco se habla de las terapias de conversión en personas religiosas, ¿verdad? Personas que, que, que entraron a una terapia de conversión, ¿verdad? Una disque terapia, porque eso no es una terapia, buscando una respuesta. Y ahí finalmente no, terminaron convertidas en la iglesia, entonces van a continuar porque eso fue lo que los salvó del pecado y tu, man, es un discurso ahí súper hediondo. Ay, qué peligroso. Y aún algo más peligroso, y que me atrevo a decirlo con toda franqueza contra todo pronóstico. Mae, ¿cuántas personas entran a los seminarios pretendiendo poner una vocación casi que plantada, casi que obligada por un tema de no aceptarse uno mismo? ¿Sí? ¿Cuántas personas han decidido ingresar? En serio, o sea, uno, tiene uno en catequesis ve muchas cosas y conoce muchas cosas y se da cuenta de cosas muy lamentables, de realidades distintas de niños y niños que conocen esas cosas. O Ujú, sea, que me dice que X familiar, que X prima, que X primo, que, ¿verdad? He conocido casos de personas que han entrado al seminario, ¿verdad? De hombres que han entrado al seminario, mae, buscando convertirse, y finalmente se dan cuenta de que se enamoran de una persona que está dentro del seminario y se salen del seminario las dos maes y tienen una vida y viven juntos y toda la vara. Y son personas felices, son personas creyentes, son personas buenas, porque tienen que llegar a ello, ¿verdad? ujú, A fallar a la misma vocación del sacerdocio por buscar la propia aceptación, ¿verdad? Entonces, las terapias de conversión son, en primer lugar, la falta son el primer, para mí, personalmente, son para mí el primer signo de alerta de que en la iglesia hay algo que se sabe, pero que no se quiere aceptar. ujú. Porque muchas personas que ingresaron en esa vocación instruida son actualmente párticos, son los sacerdotes de las iglesias, que sepultaron su propia identidad por querer sentirse acorde a lo que su formación, hasta si quiere decir familiar, les hizo pensar. Claro, Entonces, imagínate qué peligroso eso, ¿verdad? Que vayan hasta la misma vocación de sacerdocio, porque incluso el Papa en el documental lo mencionaba y decía, entre ser sacerdote y no ser, es mejor no serlo, ¿verdad? si existe algún grado de duda, mejor no serlo. Exactamente. Entonces, Mike, usted se meta en un seminario, termine el seminario, no sea sincero con uno mismo y que sea sacerdote y que asuma que esa potestad que nadie le está dando, por cierto, de juzgar quién y quién no puede estar dentro de la iglesia, este, sea su propio argumento o su propio mecanismo de defensa, ¿verdad? Claro. Para no aceptar lo que es. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que uno de los grandes retos o que actualmente se ha enfocado la iglesia creo yo que por las mismas acciones de la misma iglesia, ha tenido que plantearse, es que, incluso podemos verlo a través de ese negocio, porque sin gente no existe negocio, sin clientes no existe negocio, pero bueno, Ujú, planteemos del aspecto de que el gran reto que en la actualidad la iglesia tiene es que la gente ya no está creyendo en las religiones de cierta parte, o al menos en la juventud ha disminuido el interés por participar activamente de una religión. ¿Vos claro. cómo considerarías o cómo creerías que la religión católica, en este caso, que es de la que estamos hablando, podría superar ese factor? O si crees que lo va a superar o que ya está en un grado de decadencia tal que sería prácticamente imposible poder retomar esa afluencia de gente que durante mucho tiempo ha estado. Ese es el reto que actualmente afronta la iglesia. Yo pienso que eso es una de las partes que forman, o parte no, son parte de las ideas que tiene el principal reto de la iglesia. Yo pienso que el principal reto de la iglesia actualmente es la iglesia presente en una sociedad moderna.
Yo pienso que el tema de la juventud es un tema muy delicado, muy lleno de, muy lleno de subjetividad, ¿verdad? Porque pensamos, y eso es un error también, ¿verdad? No descarto que es un error, y incluso es un error en que yo he caído, de que porque yo lo pienso es lo correcto, o porque a mí se me ocurrió, es lo que es, cuando no, ¿verdad? Es tan grave como uno hacer una acusación o hacer una declaración jurada de algo que no sea cierto, ¿verdad? Porque ¿qué me hace pensar a mí que porque yo lo piense, tenga que ser la verdad absoluta? Entonces, eh, yo pienso que el tema de la juventud es un tema muy complicado, es un tema muy lleno de muchos huecos. Yo también estuve en pastoral juvenil y mae, hay muchos huecos en cuanto a la juventud. Pero yo pienso que el principal reto ahorita es empezar a cambiar dentro de la constitución de la iglesia, dentro de- de hasta la misma institución de la iglesia, empezar a hacer como parte de ellos la, la posición de apertura, ¿verdad? La posición real de lo que es Dios, de que es un Dios Padre, un Dios que ama, un Dios que acepta sin necesitar tener que aprobación, o sea, que simplemente recibe, que no necesita de una aprobación, un rechazo, simplemente es, soy y me quiere y está presente, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? En la, en la, la versión común de decir que Dios es un hombre, ¿verdad? Dios es un padre, ¿verdad? Pues una madre o lo que sea, alguien que acoge, un ser que acoge, Ujú. ¿verdad? Una vez que ya eso sea parte de la doctrina actual, yo pienso que es cuando ya vamos a empezar a ver cambios en ello, ¿verdad? Evidentemente habrá muchos jóvenes que irán toda su vida en contra de la iglesia, irán toda su vida en contra de los ideales y que van a pensar que la iglesia siempre va a ser mala, ¿verdad? Cuando no es así. Porque, por ejemplo, eh, sin entrar mucho en un tema y detalle, la iglesia ayuda a muchas personas en el mundo. Muchas, más de lo que uno cree. Y, por ejemplo, yo en la Basílica lo veo a través de la pastoral social, ¿verdad? Un saludo a Adri, que es la Ujú. coordinadora actual de la pastoral social, que llama Gallego. Fuck, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo sacan para tanto, para tanta gente? ¿Cuánta gente come? ¿Cuánta gente tiene, por lo menos, de todas las cosas buenas o malas que puedan tener, saben que tienen una comidita que los espera cada, no sé si es cada mes o cada quincena, con un comestible que les dan? A un comestible. O sea, ¿cuántos son comestibles ahorita en Costa Rica, promedio? Para 4 o 5 personas. O sea, y lo tienen ahí fijo. Claro, Sin decir, sin juzgar, sin decir, no, es que como usted es playo, no se lo vamos a dar, ¿verdad? No es que dentro de la solicitud dice orientación sexual de las personas que. No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma? En muchas cosas somos más abiertos y en que otras cosas no. ¿Verdad? Entonces yo pienso que en el momento en que tengamos una mayor apertura, en que desde la catequesis, yéndonos a lo primero que hablamos, que desde la catequesis se haga una apertura de la concepción de Dios y en la iglesia, y ahí es donde va a empezar el cambio. Pero ¿de qué sirve que yo sea uno entre miles de catequistas conservadores que les dicen, "Mae, si usted no hace esto, se va para el infierno"? Para mí, ahí es donde está la claro, respuesta a eso. Evidentemente será algo que irá cambiando con el tiempo y que de una manera u otra siempre va a implicar un reto y habrán otras cosas en el futuro que tendrán que cambiar y ahí, ¿verdad? No pienso tampoco que en algún momento vaya a haber un estado de neutralidad en la iglesia, en que la iglesia sea, en que todos estén de acuerdo con ella, ¿verdad? Pero sí considero que debe ser una iglesia que se debe convertir según las necesidades del mundo actual, ¿verdad? No las necesidades que tenían en ese mundo de hace 2023 años cuando murió Cristo, ¿verdad? O así, ¿verdad? claro.
Bueno, Sebas, muchas gracias por este espacio, por enseñarme tantas cosas, como es el emblema del podcast. Gracias por darme un pasito más en mi propio proceso para una persona más empática y Ey, poder comprender muchas más cosas. Me ha enseñado mucho durante esto que hemos hablado, cosas que no conocía, de también poder entender las personas y por qué hacen este tipo de cosas. Muchas gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. anytime. Y, lo he disfrutado mucho, ha sido un espacio muy rico. A las personas que nos han estado viendo, espero que también les haya servido mucho, que también logren entender parte de este procedimiento. Nos veremos en un próximo episodio de Construcción Podcast. Ya lo saben, un espacio en el que me ayudarán a ser una persona más empática.